Si tú me preguntaras, o alguien alguna vez me preguntó, bueno, ¿por qué crees en Dios? Yo no soy un hombre muy fuerte en el sentido de la fe. Yo necesito algo más tangible, algo más palpable. Y eso es la Biblia. Para mí, al ver la Biblia, cómo Dios la diseñó, cómo Dios la escribió, cómo está diseñada o escrita, y la verdad es que me sorprende. Entonces, y eso me alienta más para seguir en la fe o para fortalecer mi fe. Génesis capítulo 14, ¿recuerdan la última vez que estuvimos viendo en este andar, en este peregrinaje espiritual? ¿Se acuerdan de esa guerra que tuvieron estos, un pasaje un poquito complicado, ¿verdad? Porque hablamos de cuatro reyes de un lado, cinco de otro lado, más otros territorios que los cuatro reyes vinieron así como que barriendo hasta que llegaron al lugar donde iban a enfrentar a esos cinco reyes, entre ellos los de Sodoma y Gomorra, entre ellos el lugar donde estaba Lot. Y todo este cuadro, así como les digo, como un embudo, para terminar en el último versículo de la porción, que tiene que ver con Sodoma, Gomorra. Entonces, te fijas cómo es esta escritura. O sea, desde lo general, reyes, imperios, Babilonia, Irán, se va bajando, va cerrando el embudo, Sodoma, Gomorra, el territorio, y luego a una persona, Lot, quien es la relación, la conexión con Abraham y luego con Dios. Me encanta cómo Dios diseña la Biblia. Entonces, ahí está esa guerra, y terminamos diciendo que, bueno, que Lot fue cautivo, fue hecho un prisionero de guerra y fueron llevados por este rey. Así es que en este peregrinaje espiritual, ¿qué sigue en nuestra vida, en nuestro andar? Después de, ahorita lo vamos a alinear un poco mejor, lo vas a entender, pero hoy toca es salir, es ir al rescate, es activarte, es participar, es levantarte, es acción, es verbo. Tiene que ver con eso ahora. Y fíjate también la secuencia es bien interesante. Entonces, ¿qué hemos visto? Vimos ahí en Génesis 14, del 1 al 12, lo que ya les platiqué, esta primera guerra mundial. Qué interesante, es la primera vez que se menciona una guerra en la Biblia. Estamos en Génesis, a comienzos, al inicio de lo que Dios va a escribir, va a establecer. La primera guerra mundial, este conflicto, esta coalición de cuatro reyes contra cinco. Entonces, y hasta el final de la sección se menciona algo relacionado con Dios, que es el cautiverio de Lot. Estamos hablando de Génesis 14, del 1 al 12, para que te ubiques allá en casa también, para que se ubiquen el libro de Génesis. Ahora, hay que estar atentos al libro de Génesis. Es muy importante. Es el primer libro de la Biblia, es el primer libro que Dios quiere que nosotros aprendamos, o el que nos llega primero. Porque al ser el primero, vemos las primeras menciones de algunos términos o palabras, después se van convirtiendo como en modelos o patrones. O sea, como lo encuentres en Génesis, generalmente ese va a ser su significado más adelante en Samuel, en Reyes, Crónicas, Job, Salmos, Proverbios, Profetas y Nuevo Testamento. Dios estableciendo patrones de comportamientos, de tipos, de cuadros, de términos. Muy importante eso. Así es que hemos de estar atentos de un significado que se puede convertir en un probable patrón. ¿De acuerdo? Entonces, interesante, alertas cuando estemos leyendo el libro de Génesis. En este capítulo vemos la primera guerra. Y ya de ahí, si buscamos un significado, pues tiene que ver con esta guerra, esta lucha que tú tienes entre hacer lo que a Dios le agrada y esa presión que tú tienes, esa influencia de esta sociedad, amigos, vecinos, medios de comunicación, de entretenimiento, para que
desagrademos o por lo menos nos desenfoquemos de Dios. Yo me sorprendo cuando alguien dice que detrás de todos los medios de comunicación, de todos los medios de entretenimiento, solo hay 4 o 5 personas moviendo los hilos de toda la forma en que te puede, esta sociedad o los medios de comunicación te pueden desenfocar. Atrás de todos los deportes, de todos los canales, hay 1, 2 o 3, 4 personas. Atrás de todas las redes sociales y algunos dicen, no, pues es que este es el dueño de Facebook, ese es el dueño. Más arriba hay gente todavía. O sea, yo me sorprendo cómo a veces nos dejamos manipular por la sociedad. Pero bueno, gracias por las redes sociales, ¿verdad? Porque gracias a ellos nos comunicamos. Entonces, en este capítulo también vemos esta primera guerra y aparece también por primera vez un término o una palabra que es aparentemente no significa nada, aparentemente no tiene que ver mucho, pero está muy relacionada con el tema de esta porción: rescate, redimir. ¿Y sabes cuál es la palabra? Pariente. 2 veces ocurre esta palabra en la porción que vamos a leer ahorita. Bien interesante, y lo vamos a revisar. Vamos a ver entonces primero la secuencia de los hechos. A mí me interesa mucho, hermanos, que sigamos el hilo conductor de lo que Dios quiere comunicarnos. La secuencia, para que lo más posible lo traigamos más o menos en mente. Somos de las personas, o en mi caso, son las personas que necesito estar remachando, estar buscando, repitiendo, repasando, para que más o menos ahí se quede la idea o el flujo en mi mente. Entonces, necesitamos hacer eso, esa secuencia. Acuérdate, Génesis 12, Génesis 13, después de decidir mal, Abraham regresa al lugar donde Dios lo quiere y en la condición en la que Dios lo necesita. ¿Recuerdas eso? Y me acuerdo mucho de cómo le puso Oscar en el título, ¿qué? ¿Recuerdan? Un retorno necesario. Acuérdate, ahí está Abraham, que va a Egipto, desciende, falta de fe, falta de confianza en Dios, arriesga su matrimonio, arriesga su esposa, y en un momento dado reacciona y sale y regresa al lugar donde Dios lo quiere. ¿Recuerdas eso? Donde va otra vez al lugar donde Dios lo quería, a Canaán. Ahí está, si quieres, ahí otra vez el mapa. Eso se llama, ¿dónde lo escuché? Bueno, ayer en la conferencia, eso se llama arrepentimiento. Dejar de ir a un lugar para regresar, dar la vuelta y regresar hacia el lado correcto. Arrepentimiento. Luego, después del arrepentimiento, ¿recuerdan qué pasó? Ahí en Génesis 12, los últimos versículos, Dios se manifiesta, ¿verdad? Con Abraham y le dice, oye, ¿hasta dónde alcanzas a ver, Abraham? Visión. Y es cuando decimos que encontramos, cuando nos acercamos a Dios, Él se revela a nosotros, se muestra, y entonces podemos entender muchas cosas, podemos como que limpiar los lentes, podemos como que quitar un velo, podemos como que ver un poco más de lejos, podemos como que entender un poco más qué me quiere decir Dios en esta porción, podemos como que entender un poco más cuáles son los pasos que debo de seguir, entendemos como que un poco más cuáles son las decisiones que debemos tomar y por qué camino ir y hacia dónde moverme. Dios se manifiesta y te dice, ¿hasta dónde alcanzas a ver? La visión, iluminación. Dios manifestando a tu vida. ¿Qué sigue? En este recorrido, en este hilo conductor, en este flujo, lo voy a poner así. Génesis 14, versículos 13 al 16.
¿De acuerdo? Génesis 14, versículos 13 al 16. Dime qué sigue. Dime qué ves. O de otra manera, dime cuántos verbos ves en esta porción. ¿De acuerdo? Atentos, alerta. Génesis 14, versículos 13 al 16. Y vino uno de los que escaparon, acuérdate de la guerra, y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar, en los robles de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, sus bienes, mujeres y demás gente. El verbo es como, es la acción, ¿verdad? Es acción. Entonces, oyó, armó, los siguió, los atacó, recobró, y recobrar al final es el último verbo y tiene que ver con liberar, recuperar, rescatar, redimir a un pariente cercano. Tiene que ver con participar en la obra de Dios. ¿Te fijas? No sé cuántos estuvieron en el curso donde estaba hablando de los 7 niveles de desarrollo espiritual, los 7 niveles de crecimiento, así le llamamos, ¿verdad? Los 7 niveles de crecimiento espiritual. Y ahí hablamos del primer nivel, arrepentimiento. Segundo nivel, iluminación. Tercer nivel, participación en el ministerio. Yo le comentaba a Marta ahora que veníamos, yo no estoy buscando es un estudio para buscar esos niveles de desarrollo, de crecimiento espiritual, pero me queda tan claro que no me queda otra más que decir, hay un peregrinar, hay un andar, hay un ascenso en tu vida espiritual y no te puedes quedar en el mismo lugar. Tenemos que avanzar. Y cuando nos arrepentimos y llegamos a Dios y Él se manifiesta en nuestras vidas, el siguiente paso es verbo. Participa. Levántate. ¿Y en qué se enfoca? ¿Cuál es el punto de la obra del ministerio? Rescate. Rescatar a gente que está envuelta en problemas, tal vez, que se pueden ver, alcoholismo, drogas, cualquier otra cosa, pero lo que es peor, en problemas que no se pueden ver, que están tal vez ocultos, o que tal vez ni se han o no nos hemos dado cuenta. La obra de Dios consiste en rescatar, salvar a los perdidos, salvar a los cautivos. De eso trata esta porción. Por eso me deleito yo en la Biblia, por cómo es Dios, cómo la diseña, cómo la escribe y se encuentra de manera tan clara para que tú y yo lo disfrutemos. Oramos y entramos rápidamente con el mensaje. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque es ese recurso, esa herramienta que junto con tu espíritu, esta oración que estamos elevando, después, Señor, la dirección y el rumbo, Dios, estamos completos para caminar de una manera diferente sobre esta tierra, pero también con un sentido ya, un sentido del camino, una ruta definida por donde debemos de ir. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Así es que, interesante, ¿no? Ahora, qué interesante que dice que Abraham estaba tranquilo, ¿verdad? Allí en su tierra, y en Mamre, en esa encina,
pero de repente, pues, llegó esa noticia. En el siguiente mapa solamente es para tener una relación de cómo hasta allá arriba dice que lo siguió hasta Dan. ¿Se acuerdan de la expresión desde Dan hasta Pérseba? Quiere decir desde el norte hacia el sur. Cuando Abraham los siguió a esta coalición de 4 reyes, imperios, estábamos hablando de Babilonia, estamos hablando de Irán, los siguió y los venció, los siguió hasta allá, hasta Dan, hasta arriba donde está el número 1 allí. Ese están aquí tengo el dato de los kilómetros, 400 o algo así, 50 kilómetros, de a 7 o 12 kilómetros que avanzaba un ejército en aquel tiempo. Imagínate cuántos días necesitó Abraham y su gente para llegar a ese lugar. ¿Hasta cuándo somos conscientes de peligros y riesgos en nuestra vida? Por ejemplo, el COVID. ¿Qué pensabas cuando allá en febrero del 2020 decían, oye, pues hay un virus y que está allá en el país de China, en la ciudad de, ¿cómo se llama la ciudad? ¿Cómo? Eso. Dices, hay una pandemia. ¿Te preocupó en ese momento? No, ¿verdad? Pero luego brinca del lejano oriente y pasa a Europa. Y ya escuchas, oye, Italia, oye, España, y te preocupas. Pues a lo mejor dices, ya está más cerca, ¿verdad? Pero luego brinca el océano. ¿Qué océano es? El Pacífico. Uno de esos. Brinca el océano y lo dices, oye, ya se presentó el primer caso en Coahuila. O ya se presentó el primer caso en Nuevo León. Pero es en las zonas ricas, donde los llegan del aeropuerto, ¿verdad? Los que pueden viajar, pero luego se va acercando. Y luego lo padecemos. Y luego perdemos gente. Y dices, esto ya es real. Y esto ya es grave. ¿Hasta cuándo nos vemos afectados por algunos por ejemplo, en un secuestro? No hablo de un prisionero de guerra, porque como que eso ya está un poco más lejano, ¿verdad? Hacia nosotros. Pero, por ejemplo, de un secuestro, a lo mejor, y no quiero hablar mucho de este tema, pero imagínate, si tú escuchas de alguien que cayó en esa desgracia, pues dices, caray, pues qué lamentable. Pero imagínate cuando este aspecto, este asunto, ya tiene que ver contigo o con uno de los tuyos. Y entonces esa circunstancia se vuelve algo real en nuestras vidas. Dios nos guarde de cualquiera de estas cosas, pero ¿cuántos a nuestro alrededor están cautivos o están atados a un comportamiento, a un hábito, a un tipo de carácter, a una manera de reaccionar, a un mecanismo de defensa, a merced, a voluntad de algo o de alguien? ¿Cuántos estarán así, cercanos a aspectos que podemos ver, como el alcohol, como las drogas, o aspectos que no podemos ver, o aspectos que las mismas personas ocultamos para que no se nos juzgue? Abraham estuvo en una situación similar y nos deja una representación y una lección de lo que debemos hacer nosotros cuando vemos en situaciones como alguien que está cautivo y que puede ser que esté lejos y que no nos interese y que no nos va a interesar hasta que esté a la puerta de nuestra casa tocándonos con esa situación. Entonces, fíjate, Génesis 14, versículo 13, estamos ahí nuevamente.
Génesis 14, versículo 13, ¿recuerdas el contexto? La guerra, versículo 13, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham en hebreo. Y ya menciona un aspecto de dónde vivía y dónde estaba. Pero fíjate, lo primero que encontramos aquí es Abraham oyó que su pariente estaba prisionero. Interesante, ¿verdad? Cómo después, quiero que sigas el flujo, después de que Dios se presentó y se manifestó de manera clara en la vida de Abraham, inmediatamente después viene una guerra en la que Abraham está ajeno, pero aquí ya empieza a acercarse a él la situación, a la circunstancia. Ya no es solamente los amorreos que están allá peleándose, ya no es solamente a los pueblos cercanos que se llevaron cautivos, ahora es su sobrino Lot. Cuando oyó. Y una cosa que podemos ver aquí es que como el nivel de carga o de preocupación o de responsabilidad sube en la medida que están involucrados nuestros más cercanos. Si alguien está en problemas de adicción y que está lejano a nosotros, el nivel de preocupación y de carga y de responsabilidad no es mucha. Pero cuando sientes que es tu sobrino, que es tu hijo, que es tu familiar, que es tu hermano, que es tu papá, entonces ya el nivel de responsabilidad, de carga, de temor y de preocupación sube. Igualito que Abraham. Y quiero que lo conectemos, como la pandemia, ¿verdad? Supimos que era real, hasta que nos atacó y se llevó a alguno de los nuestros. Lo primero que debe suceder en nuestras vidas son dos cosas cuando hablamos de este asunto de la rescate, de la redención. Entender la condición. ¿En qué condición se encuentra la gente que necesita ser rescatada? Y digo, y repito otra vez, puede ser que sea muy visible o puede ser que no veamos esa condición, que es interna. Abraham se enteró de la condición de Lot y ahí cambia el escenario. ¿En qué momento viene la sensibilidad a nosotros? ¿Cuando escuchamos o cuando vemos algo? ¿Cuándo es el momento más sensible? Cuando escuchamos y decimos, Huguito está en el hospital porque lo operaron. Ay, tiene algo de preocupación. Pero luego ves una foto, ¿qué te sensibiliza más? Ver. La pandemia surgió allá en China, pero ahora está aquí y lo puedes ver. ¿Qué te sensibiliza más? Tu familiar o alguien pues no tiene una vida en Cristo, no ha conocido a Dios. Pero cuando dices tu familiar es quien no ha conocido a Dios y está envuelto en una serie de cosas que no agradan a Dios. ¿Cuándo eres más movido para ir más allá de conmoverte? ¿Cuando escuchas o cuando ves? Y eso es lo que pasó con Abraham. Escuchó la situación y se pudo imaginar y ver la condición. ¿Has visto las condiciones de un prisionero de guerra? A lo mejor lo has visto en la tele o en las películas. Cuando menos, pues lo dejan ahí en un lugar. Oye, ¿has escuchado de las condiciones de alguien que fue secuestrado? ¿Has escuchado, has visto? Una vez escuché en una entrevista a un personaje de la televisión y cuenta y narra, después de 10 años pudo apenas hablar de cómo pasó esa situación. Y no quiero hablar mucho del tema porque es complicado y queremos pensarlo y queremos que pase por nuestras mentes. Pero ¿te imaginas en una condición así? Si es alguien lejano, tal vez orarías y te preocuparías por él. Pero si es alguien cercano, entonces la preocupación aumenta y tu nivel de sensibilidad aumentaría también. Entonces esa es la condición del corazón.
perdón, es la condición, entender la condición de esas personas. Lo segundo es el sentir del corazón. No sé si tenemos ahí unos versículos, entender la condición. Mira, esos pasajes que no sé por qué no los anoté aquí, pero por favor te pido que los busques. Es Efesios 2, versículos 1 al 3. Si lo tienes allí, búscalo en tu Biblia. Yo lo voy a buscar aquí. Efesios 2, del 1 al 3, por favor. Efesios, capítulo 2. Voy llegando. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El problema, hermanos, con esto es que cuando alguien de tus allegados o alguien que tú conoces está teniendo problemas con algo que lo tiene atado, pues, como lo que ya comentamos, es visible y te preocupa, lo escuchas, pero cuando lo ves es más apremiante la situación. El problema es cuando tú dices, pues mi familiar es feliz, mi familiar no tiene problemas de trabajo, tiene una familia estable, le va bien en su trabajo, sus hijos tienen carrera, estamos bien, y no podemos ver la condición espiritual de esas personas. Y ese es un problema, que necesitamos ser sensibles a las necesidades de ellos también, aunque no se vea su problema físicamente. Entender la condición. Hay otro versículo que puse ahí más adelante, enseguida. Dice 1 Corintios, la verdad, no puse aquí el pasaje, hermanos, es que ahí está el pasaje que dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No erréis? Ni los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ni los que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, heredarán el reino de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 11. Y eso erais algunos. Mas ya hemos sido lavados, santificados, justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la condición en la que están aquellos prójimos nuestros, amigos, familiares, vecinos, tal vez lejanos, que no se han arrepentido y que no han llegado a Dios. Pero a veces como que eso no nos preocupa, ¿verdad? O sea, nos preocupa el hecho de que cuando sabemos que esa posición, esa situación espiritual los llevó a un estado, a una situación en la que están dominados por algo. Y eso lo podemos ver y ahora nos preocupa. Pero no nos preocupa el hecho de que cuando ellos están felices, contentos, pero alejados de Dios. ¿Sabes entonces que están en una condición de cautiverio, igual que si estuvieran atados a un hábito o a una adicción? La situación es que necesitamos ser sensibles también a esa condición espiritual. Si te fijas, me explico en este aspecto de que necesitamos hacer para preocuparnos y tener un nivel de aprehensión, de carga, de responsabilidad por aquellos que no conocen a Dios, que no se acercan a Cristo, aunque sean felices, aunque estén pasando una vida tranquila y aunque no tengan problemas de ninguna especie. Necesitamos que algo suceda para sensibilizarnos y sentir esa carga y activarnos como lo hizo Abraham. Otro aspecto, aparte de entender la condición, necesitamos el sentir del corazón. No sé si puedes anotar esto, pero volviendo a Génesis 14, por favor. Génesis 14,
vamos a ver el sentir del corazón. Y ahora sí vamos a ver lo que pasó con Abraham. Y vamos a esta parte de Génesis 14, versículos de 14 al 16. Repetimos este pasaje y fíjate bien lo que hizo. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318. Qué curioso, he tratado de pensar por qué ese número, algo que tendrá que ver, pero hasta ahorita no se me ha revelado. Y lo siguió hasta Dan, ya vimos en el mapa. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y después siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, sus bienes, mujeres y demás gente. Vemos a la gente, por ejemplo, si está en una casa de rescate o de rehabilitación, o está siendo consumido por el alcohol o las drogas, y ya está afectando su salud propia, física, mental, y el sufrimiento suyos y de las familias, y somos movidos, ¿verdad?, a misericordia. Nos conmueve. ¿Has visto la situación de algún familiar, de algún ser querido tuyo, atado a cualquiera de estas cosas? O incluso atado a otras cosas un poquito menor, a lo mejor atado a los deportes, atado al entretenimiento, atado a las redes sociales, atado a los videojuegos. O tal vez simplemente un poco menos cosas y que no se pueden ver, atado al egoísmo, a la envidia. Y entonces es cuando somos movidos a misericordia para tratar de rescatarlos. Mira, vamos a ver Mateo 9:36, por favor. Mateo 9:36 dice, y al ver, no sé si lo tenemos aquí, ¿sí? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Está hablando del Señor Jesucristo. Y está viendo a la multitud de esa gente que está buscando, Esa gente allí, a lo mejor aparentemente no está cautivada o no está presionada o aprisionada por alguna adicción, por algún problema. Pero el Señor Jesús no está viendo esa condición física, está viendo más al interior, está viendo al corazón. Y el Señor está diciendo, estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cristo está viendo más allá. Nosotros podemos ver el problema físico, el problema evidente que está ante nuestros ojos, pero no estamos viendo más allá. No estamos viendo la necesidad espiritual, la necesidad interna. Hermanos, necesitamos dar ese paso. Necesitamos ir más allá. Ver esa necesidad espiritual como si estuviéramos a alguien que viéramos a alguien que estuviera siendo atado por cualquiera de estas cosas que hemos mencionado. Hay otro versículo, es Zacarías 10:2, ahí lo tenemos. Dice, porque los terafines han dado varios vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Casi no leemos versículos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero ahí está uno. Zacarías. Y está hablando de aquellos que confían, cuando habla de terafines, habla de oráculos, está hablando de adivinos, está hablando de personas que buscan en los ídolos, que buscan en las estatuillas, en ese tipo de cosas, una solución a sus necesidades. Pero dice el Señor que no las encuentran, porque dice, vano es su consuelo, por el cual el pueblo paga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. ¿Vemos nosotros
esa necesidad y tenemos esa carga como si viéramos a alguien querido y cercano revolcándose o pidiendo urgentemente droga, y nos conmueve cuando un familiar, así como cuando está siendo atacado por un problema físico de salud, y nos duele, así como está siendo atacado por una urgencia de acceder a una adicción y lo vemos sufrir y nos duele. Así nos duele cuando vemos a la gente que no tiene a Cristo y aunque aparenta una cara feliz, no nos conmueve para ir por Él y llevarles el Evangelio. Quiero que busques Lucas 4, por favor. Este versículo creo que no lo tengo ahí. Lucas 4, y ya estamos terminando. Lucas 4, versículos 16 al 21. Mira qué porción esta, qué pasaje es el Señor Jesucristo. Y fíjate otra vez, quiero que veas otra vez el hilo conductor y la secuencia de la situación, de las circunstancias. ¿Qué capítulo es de Lucas, dijimos? 4. Está empezando su ministerio. ¿Sabes cuáles de las primeras cosas que suceden en este Evangelio de Lucas? A propósito, Lucas, el Evangelio habla mucho acerca de buscar y encontrar lo que se había perdido, habla mucho de rescatar, y nosotros estamos pensando en buscar un Evangelio para predicar, para que sea nuestra siguiente serie. Y yo creo que Lucas es una buena opción. ¿Sabes qué son las primeras cosas que hace el Señor Jesucristo? Capítulo 4 es la tentación del Señor Jesús ahí en el desierto. Capítulo 4, versículo 14. ¿Qué dice ahí en el tema, en el subtema, en el título del subtema de tu Biblia? Jesús principia su ministerio. ¿Sabes qué es de las primeras cosas en las que inicia su ministerio? Lucas 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, en esta iglesia de los judíos, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, en el Antiguo Testamento. Y habiendo abierto el libro, halló casualmente el lugar donde estaba escrito esto. Casualmente es mío. Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga, en esta congregación judía, estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? A liberar, a rescatar a los cautivos. Ese es el ministerio, esa es la obra de Dios. ¿Y a qué somos nosotros llamados? A ponernos en acción. Dice que Abraham se preparó, oyó, se preparó, los persiguió, los alcanzó, los atacó, los derrotó, los persiguió y los recuperó y libertó. ¿Qué es lo que tiene qué es lo que el ministerio, el trabajo, la obra del Señor Jesucristo vino a eso? Ahora, ¿quién está en lugar del Señor Jesucristo para hacer esto que Él empezó a hacer? Tú y yo, la iglesia. ¿Qué necesitamos hacer? Lo que hizo Abraham: oír. Y si no tenemos la sensibilidad, porque no es nuestro pariente cercano, porque no es nuestro familiar, que tengamos la sensibilidad de que igual, y que no veamos que está sufriendo por algo físico, entendamos que está en un grave problema espiritual y que necesita al Señor, que tú y yo necesitamos levantarnos para ir y
rescatarlos. Y esa es la necesidad, creo yo, primaria, rescatar a aquellos que han sido atados por algún hábito, alguien que está luchando con algo muy arraigado en su vida, y recuperarlo. ¿Cómo se siente cuando se ha recuperado a alguien? Cuando alguien se acerca a Dios, cuando alguien se acerca al Señor Jesucristo, cuando deja esas cosas, ¿cómo se siente? ¿Has visto a aquellos que han sido recuperados del alcohol o de las drogas? Hermanos, que todo lo que planeemos en esta iglesia sea enfocado a ese rumbo. Todo lo que planeamos aquí, hermanos, debe tener estas características, que nazca de un corazón que anda con Dios, que Dios esté guiando esa idea, esa estrategia, y que apunte a la meta de rescatar. Por eso, todo lo que hacemos aquí, hermanos, debe apuntar allá. Nace de un corazón que anda con Dios, nace de una idea, de un plan, de un equipo que quiere buscar y agradar a Dios. Y luego esa idea se pone en la iglesia y se expone en la iglesia. Y ahí está, hermanos, ahí hay una conferencia, hermanos, ahí está la reunión de jóvenes, familia, ahí está, ya está abierta la iglesia, hermanos, ahí está la página muy bonita para que te conectes a Facebook. Todo está enfocado a eso. Ya pasamos arrepentimiento, espero. Ya Dios se ha manifestado a tu vida, espero. Ahora es importante que nos levantemos. Y todo lo que hacemos en esta iglesia nos impulsa para ello. Así que cada vez que haya una invitación, oye, vamos a un viaje misionero, actívate. Tiene que ver con rescatar. Tiene que ver con liberar. Oye, te invitamos a que prepares un devocional. Tiene que ver con todo eso. Todo lo que hacemos tiene que ver. El discipular, el estar en un discipulado. Te digo, estamos abriéndonos un poco para alcanzar a más en cuanto al discipulado. Entonces, hermanos, para terminar, en nuestro peregrinaje espiritual, busquemos en Dios la sensibilidad que nos va a impulsar promover el mensaje del Evangelio de todas maneras posibles a aquellos que están cautivos. Nos ponemos de pie. Ojalá el Espíritu de Dios haya tomado este mensaje y lo haya puesto en tu corazón. Y vamos a ponernos de pie y cerrar nuestros ojos y reflexionar un poco en esto. Imagínate a alguien cuando supera esos vicios o esos hábitos y supera ese sufrimiento en su familia. Mira, Felipe es un buen ejemplo, y algún día nos dará un testimonio de lo que es liberarse de una adicción o de un hábito. Pero pensemos en la situación de aquellos que necesitan ser rescatados, necesitan ser liberados. Vamos a orar. Dios.